Gobernar es educar. Con este firme concepto aprovecharé toda la fuerza de que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional y rectificaré el abandono en que se ha desarrollado la educación pública, que nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos en una época en la que el adulto interviene en sindicatos, asociaciones y otras múltiples actividades que requieren de cultura y comprensión patriótica. Con este extracto del recordado discurso en el año 1939 por el presidente Pedro Aguirre Cerda, iniciamos y damos inicio a nuestro cuarto programa del día de hoy, saludando a toda la comunidad del programa Comunidad Sin Límite que nos estamos formando día a día, que nos ven y que nos escuchan a través de la página de Sí Convivencia que se transmite por Facebook Live. Hoy tenemos grandes invitados, vamos a hablar acerca de la importancia de repensarnos la educación con estos tiempos de pandemia, tiempos tan aciagos, tan de crisis que estamos viviendo. Y para ello, como dije, tenemos un grupo de invitados, de expertos, quienes nos van a contar su historia, su experiencia y el cómo repiensan la educación desde hoy en adelante o desde que volvamos de esta crisis que estamos viviendo como país. Para ello saludamos primero a nuestros panelistas de los días martes. Saludamos a Gonzalo Espinosa desde la ciudad de Concepción. Gonzalo, amigo, psicólogo, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. Bien, ahora pasando frío, están cargándome la estufita de leña aquí al lado, me tienen regaloneado. Y contento y entusiasmado con esta conversación porque en realidad, bueno, mi amor particular por la educación y la experiencia de las personas que van a venir a conversar hoy día anticipan un diálogo bastante interesante, sin línea editorial, como lo conversábamos antes de conversar. Así, aquí se habla lo que se estima conveniente hablar. Así que también muy interesado y muy agradecido, Levi, Mauricio, y después cuando llegue la senadora Yasna, por dedicarle un tiempito a esto y tener las conversaciones necesarias que requerimos en este país. Así es, muchas gracias Gonzalo, a nuestro otro panelista en los días martes, el co-conductor de este programa Comunidad Sin Límites, Ítalo Gallegos Pulido. Amigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Michael, gusto saludarte igual. Hola Gonzalo, hola Don Levi, Mauricio, gusto saludarlos. Y obviamente agradecido de que hayan aceptado la invitación, de poder estar acá. Después se va a unir la senadora. Y para poder hablar de algo que es sumamente importante, que es un proceso, ¿cierto?, que vivimos todos los años, que estamos siempre pendientes, que es el proceso educativo, pero también, ¿cierto?, cómo este proceso se ha ido transformando en un ámbito esencial en estos tiempos de pandemia para toda la sociedad chilena. Así es, amigo. Hoy tenemos también a nuestra invitada desde el Senado, nuestra senadora Yanna Proboste Campillay. Ella va a estar acompañándonos también, pero por situaciones de su trabajo, no ha podido conectarse todavía, pero viene en cualquier momento. Así que ahí la vamos a presentar cuando se una a la conversación. Saludamos a Levi Ramírez Vargas. Él es profesor de Educación General Básica, magíster en Liderazgo Escolar de la Universidad de Concepción y magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como jefe de la Dirección de Administración de Educación Municipal de la comuna de Cabrero. Don Levi, gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación, de manera especial a Ítalo. Le conozco ahí desde el ámbito más profesional y laboral. Esperemos que sea un bonito espacio de conversación. Ahí, en educación creo que hay mucho que dialogar, y sobre todo si es que comprendemos la educación desde un prisma más integral y social, lo que seguro nos lleva a debatir esto de los distintos ámbitos de hoy día del quehacer y particularmente en el fenómeno sanitario que estamos viviendo en Chile. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Levi Ramírez Vargas. Ahora presento también a Mauricio Toro Arostegui. Él es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, magíster en Dirección y Gestión Escolar de Calidad, y actualmente es el director de la Escuela de Excelencia Bélgica de Chiguayante. Don Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está usted desde Chiguayante? Gusto saludarlo.
De nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy emocionado también para poder conversar de educación en estos tiempos en los cuales no se conversa mucho, ya que se conversa mucho de plata, de lucro y de otras cosas más y de endeudamiento, pero no se conversa de educación ni de temas sociales. Así que encantado, amigazo hoy de compartir nuevamente, después de tanto tiempo. Así que Así es. agradecido por la invitación. Muchas gracias. Antes de iniciar, quiero salirme un poquito del libreto, pero quiero mandar un saludo fuerte y grande a los integrantes de la dotación antártica del Ejército de Chile. Allá nos están viendo, nos ven desde la Antártica, Comunidad Sin Límites. Ellos, aparte de estar haciendo patria, también apoyan a la ciencia en distintos trabajos que se realizan en la Antártica. Así que un fuerte abrazo para todos y todas quienes están y quienes nos ven y participan desde la Antártica chilena. Ellos sí que son Vamos sin a dar límites, inicio, como les digo, cuando ingrese la senadora, también la presento y ahí vamos generando una conversación con ella. Amigo Gonzalo, póngale usted con la primera pregunta a nuestros invitados. Tengo como 200 preguntas. Pero yo creo que un poquito, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos el aperitivo antes, para la gente que nos está viendo, tenemos el aperitivo, nos juntamos media horita antes, conversamos, nos conocemos, calentamos un poquito los motores del diálogo. Y bueno, ya esa conversación ya me dejó a mí muy, muy entusiasmado. Y la primera pregunta tiene que ver con este repensamiento de que mencionaba Michael, ¿no? De repensar. Si ya con suerte diríamos con pensar ordenadamente, ahora repensar lo que implica abandonar seguridades, cambiar criterios, etc. Pero este es un momento aciago, como le gusta decir a Michael, pero es un momento de crisis, ¿no? Del crescere, de separar, de discriminar, de pasar por el criterion, ¿no? Griego, y establecer entonces con qué me quedo y con qué no, ¿viste? Y creo que es un momento en donde nos vamos a reencontrar después con preguntas, con una jerarquización de preguntas distintas, ¿sí? Ambos, tanto Levi como Mauricio, tienen experiencias desde lugares distintos sobre la educación, pero ambos manifiestan y se comprometen con este de repensar la educación, ¿no? Y mi pregunta es bien amplia en general y por eso me permití introducirla con una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que necesita ser repensado? Cortita, pero aguda. ¿Qué es, a su criterio, lo más importante que necesita ser repensado en esta educación? No sé, ¿empieza Levi o no? Cachipún, ¿cómo que? No, ustedes se conocen, así que Mauricio primero. Ya, pues. Bueno, yo creo que toda la estructura de la educación definitivamente tiene que ser repensada a partir de lo que está pasando ahora. Pero obviamente el foco tiene que ver principalmente con lo que es el trabajo en la sala de clase. Yo creo que eso, y que ha sido un tema ya de bastante tiempo que se está trabajando y se está discutiendo, y es definitivamente el punto clave. Lamentablemente hay mucho discurso al respecto, ¿ya? Yo desde que empecé a trabajar siempre se habla de eso, pero hoy en día no hay un trabajo específico, hay experiencias muy buenas de muchos países que han desarrollado excelentes modelos de clase, y una de las cosas clave de partida dentro del ámbito de la clase es el concepto de los 90 minutos encerrados, ¿ya? Que ahí responde perfectamente al concepto de aula como de jaula, ¿ya? Porque estáis 90 minutos encerrados, aburridos, estresados, sin oxígeno, y no puedes salir de ese momento. Tuve la experiencia desde Cuba, que tiene clases de 60 minutos, Finlandia 45, Dinamarca también tiene lo mismo. Todos los países tienen una clase bastante breve. Y no solamente por tema de recreo, es porque la estructura de clase responde a eso, responde a un modelo en el cual no hay que memorizar, no hay que aprender cosas como repetitivamente, sino que tiene que ver con aprender de manera profunda, que es lo que dice Fulan y hartos más que están trabajando en ello, Elmore también. Entonces, la importancia del núcleo pedagógico y del aprendizaje profundo, que te lleve más allá de lo que es netamente el aprendizaje de la sala de clase. Entonces yo creo que ahí está el tema de fondo, que en Chile no hay aprendizaje profundo, y lamentablemente todas las pruebas nacionales lo dicen, somos los peores de la tabla, así que a nivel mundial. Le ganamos creo que a Mozambique, creo por ahí, y ese día es como el que le ganamos a Arabia Saudita, creo también, pero nada más, o sea, somos un país súper mediocre en ocasión a nivel mundial. Sí,
llevo algún tiempo trabajando, y se los comentaba, tratando de aportar a comunidades educativas, colaborando con docentes, etcétera. Y si algo me deja, en la mayoría de los casos, se me queda incrustado como una espina en el corazón, diría San Pablo, es una suerte de pesimismo, un pesimismo recalcitrante, erosionador, cáustico, que toma cualquier nueva iniciativa. Yo entiendo que los profesores están cansados de que cada tanto tiempo, ¿cierto?, llegue alguien y dice, ya, ahora sí, la hicimos, y se tienen que capacitar, y tienen que aprender, y nuevas didácticas, nuevos materiales, etcétera, para que al final la cuestión se cambien algunos elementos del entorno, y, no, esta sí que es la panacea, y volvemos con otra cosa. Entonces, hay un desgaste que ya, no sé si yo lo aguantaría tampoco. Pero hay un pesimismo en donde ya nada importa, todo, o sea, o lo que se propone no se puede hacer o ya se está haciendo, ¿no? Que eran las dos cosas. Y finalmente no hay un margen de juego, no hay un cierto grado de libertad personal, incluso psicológica, para poder atreverse a generar nuevas instancias de aprendizaje como aulas con temporalidades más breves, o repensar el tema de la temporalidad. Sí. Y el aprendizaje profundo, que es algo fundamental, que, por ejemplo, el colegio que lo logran, hay que ser bastante ahí transparente. Los colegios particulares pagados de alto nivel, la mayoría lo logran. Ya los alumnos incluso se van al extranjero, se miran su estudio allá, y le va bastante bien en la vida, después son gerentes. Eso es puro mérito, ¿eh? Eso es casualidad, no es que haya algún tipo de... Eso es Sí, mérito, ya como obvio, decía sí, es sí, mérito, sí. ¿ya? Así que, pero bueno, hay un liceo, por ejemplo, que yo siempre tomo ejemplo, que es el Liceo San Nicolás, que está cerquita de Chillán, en la región del Ñuble, que logró desde la nada misma ser el mejor colegio, quizás el mejor colegio a nivel, o sea, lejos el mejor liceo público, y también de los mejores a nivel particular pagado, o sea, superando muchos particulares pagados, como el alemán de Chillán, por ejemplo, constantemente. Y no solamente lo que es SIM CPSU, que es algo muy taxativo, sino que en aprendizaje integral, pues chicos que se dan de intercambio, chicos que generan robótica, chicos que generan temas de arte profundo, la orquesta sinfónica, etc. Entonces, un aprendizaje realmente de formación integral se puede lograr en Chile. Y hay un ejemplo que es el Liceo San Nicolás, que uno lo ve constantemente como bien oculto, como que no lo nombran mucho, se han fijado, es como bien raro qué pasa con ellos. Yo siempre hablo de ellos como que todo, como tú bien dices, el tema del pesimismo. No, es que ese colegio de campo, no es que ese colegio no es como el mío, no, y es un colegio igual que cualquier liceo de Chile, exactamente igual. Y uno se pregunta por qué las políticas públicas no apuntan a tomar ese modelo, como lo hizo Finlandia, por ejemplo, en los 70, tomar un modelo exitoso y replicarlo. Y listo, fin del asunto. Somos todos chilenos, ya la mayoría hablamos español, ¿cierto? Entonces entendemos lo mismo, tenemos la misma cultura, no hay mucha diferencia entre el campo y la ciudad, eso son absurdos, ¿ya? Porque yo trabajé en el campo, trabajé en los sectores semirurales y en la ciudad, yo creo que ustedes también, y no hay grandes diferencias. Todos decimos chihuahua, todos decimos ok, todos decimos, no sé, pues, ¿cierto, compañero? Y la grosería de turno, así que, y pensamos muy parecido. Entonces yo creo que es un tema más que todo de, como tú bien dices, de ese negativismo y ese pesimismo, porque hay modelos que han demostrado éxito fácilmente, pero hay que atreverse, no, esa es la única diferencia. Esa es la diferencia entre San Nicolás quizás y otros liceos que dicen lo vamos a hacer y se quedan con el miedo. Porque hay un riesgo también. En ese tiempo, en ese tema del riesgo, los directores son los líderes. Y en Chile lo que más tenemos son directores muy amarrados a lo administrativo. Muchos directores también tienen familia. Ya, bueno, yo también lo tengo, pero yo no estoy ni ahí. Si pierdo la pega, la pierdo. Pero yo siempre voy con mi línea, al menos siguiendo la línea de San Nicolás, que es nuestro, para muchos directores, como son nuestros mentores. Don Víctor Reyes, nuestro gran mentor aquí a nivel nacional. Debe hacer una estatua él, ¿ya? Yo creo que él merece una estatua, más que Colón, porque ha cambiado la educación en Chile y nadie le da la importancia que debe tener. Ya sé que en Finlandia él sería una estrella de rock, tendría mujer y todo grupo y por todos lados, así que acá un poco como que se Calcetineras. claro, Claro. exacto. Claro, mire, yo la verdad lo que veo frente a lo que plantean y lo que es que, tal como lo plantea el director, para que esas casualidades no se den, lo que tú tienes que cambiar es el sistema. Y el director habla mucho de lo que es Finlandia y todo, pero Finlandia no funciona como elementos aislados, sino funciona como un sistema integrado en el cual todos de alguna forma responden a un modelo de trabajo que les permite a ellos ir logrando y avanzando esto. Por ende, hoy día el fracaso de nuestro modelo educativo, o probablemente lo que estamos viviendo, no sé si tipificarlo fracaso, también responde a un modelo económico, a un modelo social de creencias que nos llevan finalmente a razonar de una forma y
no probablemente tener estos esfuerzos más integrales. Entonces, mientras no repensemos esto un poco más profundo y decir, bueno, el sistema fracasó en distintos ámbitos, entonces hay que rediseñarlo para poder alcanzar hoy día una nueva forma de concebir la realidad, construir realidad desde una mirada distinta, o si no, vamos a seguir teniendo, y no digo que no es admirable lo que el director Reyes hace en la comuna que menciona, pero tendríamos mucha casuística, y la casuística es la idea de lo que no debe ocurrir. La idea es que todos estemos al mismo nivel, seamos todos bajo la misma mirada, y eso es un esfuerzo obviamente integral que debe responder primero a un repensaje de modelo, que hoy día este modelo actual, si lo tipificamos desde la perspectiva más economicista, modelo neoliberal de mercado, fracasó y tenemos que rediseñarlo porque hoy día es urgente, porque la pandemia nos mostró todas las falencias de lo que estos macronúmeros en algún minuto nos decían que teníamos construido como país. Así es, se suma a nuestra conversación y la saludamos desde ya a la senadora de la República, la señora Yanna Proboste Campillay. Ella es profesora de educación física. Yo no sabía que usted era profesora de educación física. No se nota. Yo no sabía que era profesora y por eso que es una figura autorizada para hablar de la temática de hoy. También es política hace muchos años de la democracia cristiana. Ella fue ministra de Planificación y Cooperación en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y ministra de Educación en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Con una amplia... Soy magíster en educación. Educación. Con una amplia trayectoria ideando y liderando políticas públicas educativas y muchas otras políticas, y desde el año 2018 es senadora por la 4ª circunscripción de la región de Atacama. ¿Cómo está usted? Muy Senador, bien, bueno, en estos días. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Terminamos la sala hace poco y pasé también a otra reunión que me había invitado el senador Alejandro Navarro, que estaba haciendo ahí pasé muy rapidito porque les comenté que tenía que estar con ustedes, así es que también mandó ahí los saludos correspondientes. Muchas gracias. Estamos conversando de educación en nuestro programa Comunidad Sin Límite. ¿Aló? Nos ven no solamente desde la provincia del Biobío, estamos desde Concepción, Chihuayante, Cabrero, Los Ángeles. Usted en este momento está ¿en qué ciudad se encuentra? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Se escucha, sí. ¿Senadora? Ay, parece que la perdimos. ¿Nos escucha? La lluvia nos está Sí, jugando malas pasadas con la señal, ¿eh? Sí, hay un problema de señal. Imaginémonos en la realidad de nuestra escuela. Hay un problema de conectividad. Bueno, son cosas que pasan en vivo y en directo, en la televisión pública. No, es la transmisión privada. Pero bueno, aléjate de esas frases, ni por broma. Sigamos conversando. Estábamos hablando con Levi Ramírez Vargas. Él es director jefe del Departamento de Administración Municipal de la comuna de Cabrero, mientras tenemos y reconectamos con la senadora Yanna Proboste. Estábamos hablando de educación, así que Gonzalo, siga usted con la idea. Sí, no, yo creo que hay una reflexión pendiente. Yo les preguntaba a ustedes qué es lo necesario cambiar, ¿cierto? Mauricio respondía que tenía que ver con los cambios dentro del aula, específicamente. Saca como ejemplo, imagino, el tema de la temporalidad, de cómo organizar los tiempos, de cómo reconocer incluso el funcionamiento neurológico de los niños y niñas y adolescentes, de manera de hacer un sistema para ellos y no de hacerlos a ellos para el sistema. Esa típica y clásica inversión que nos permite reconfigurar los planteamientos que consideramos como tan ciertos. Pero entonces, Levi, también la pregunta se expande hacia ti, digamos. Hay una estructura, decías tú. Las situaciones de éxito no ocurren solos en el espacio, tienen un raigambre en el entorno cultural y social y político. Y la idea es que esto sea algo transversal, que no sea la casuística, decías tú, ¿no? Que no sean solo casitos de éxito por allá y por acá que prueban que el modelo podría cambiar, pero finalmente no termina o no acaba nunca de ser cambiado. Y estábamos en eso, senadora. Gonzalo Espinosa, un gusto y un honor tenerla aquí conversando con nosotros, igual que Hola, Gonzalo. los demás invitados.
Y estábamos pensando también el tema de cómo repensar la educación, y la pregunta inicial era, ¿qué es lo que necesita ser repensado? Entonces, ahí Levi estaba en este minuto conversando, y le hago la aclaración para que también pueda contextualizarse y en su minuto responder a la misma pregunta, ¿no? Pero, muchas gracias. Levi, Yo estoy tratando de cambiarme de equipo para tratar de tener mejor señal. Como no tenía la identificación, ahora sí. ahí apareció. Ahí sí. Está en el estudio de televisión que tenemos allá en Atacama, que está con 2 cámaras. Entonces, Cámara 2, cámara 1, cámara 2. switch, a ver, no. Claro. Aquí ya Usted estamos. está desde Atacama, ¿verdad? Sí, en Vallenar. En Vallenar. En Vallenar, sí. Les puedo mandar un poco de sol para allá, si ustedes quieren. Sería Muchas bueno, porque Hagamos con los un 3 grados que ejercicio. tenemos acá. No, hagamos ahí. Bueno, pero aquí los días generalmente son al mediodía con harto sol y en la noche harto frío, baja la temperatura, así es que clima desértico, como nos enseñaban en la escuela. Yo quiero agradecer muchísimo la invitación que ustedes nos han hecho para poder conversar de educación en tiempos que son bien complejos y en momentos en donde muchas veces los niños, niñas y los adolescentes son bien olvidados. Lo digo porque hoy día en el Parlamento estuvimos votando un proyecto que dice relación con establecer una votación en general que para poder establecer escaños reservados para el mundo indígena. Yo soy perteneciente con certificado a la CONADI, Diaguita, y uno dice, sí, el mundo indígena es un mundo que ha costado mucho visibilizar, pero en esta crisis, lejos los niños y niñas han sido muy invisibilizados. Y yo no sé si alguno de ustedes, de los panelistas, tienen niños entre los 0 y los 10 años, pero es una situación muy especial para los adolescentes también. El que estemos viviendo esta situación, lejos de volver a la normalidad como lo propone el gobierno, estamos viviendo una normalidad día a día. No es lo normal esta etapa del confinamiento, es anormal que uno vea a los abuelos de lejos, que no se puede acercar, que no los pueda abrazar, y por lo tanto de eso ha costado mucho que también las propias autoridades del Ministerio de Educación se pongan en esa sintonía, y lo que uno ve es esta permanente insistencia de la vuelta a clase, de la amenaza, que genera además mucha incertidumbre. Nosotros hemos visto las encuestas que ha hecho el propio Colegio de Profesores hace ya harto tiempo. Entiendo que organizaciones de madres, padres, cuidadoras también han levantado información, seguramente ustedes también han levantado información, y los miedos, las preocupaciones de los niños, los trastornos del sueño, la ansiedad, es un tema del cual tenemos que hacernos cargo. Entonces, frente a la pregunta de Gonzalo, lo que hoy día estamos viviendo pone en tensión no solo el sistema educativo, sino al tipo de sociedad que hemos construido. Entonces, la pregunta que uno se tiene que formular, en mi opinión, es cuál es el tipo de sociedad en la que queremos vivir, y a partir de eso, el modelo educativo que sirve a ese propósito. Y lo digo porque nosotros hemos vivido en los últimos 40 años en esa lógica. Aquí en Chile, en plena dictadura, se hicieron los 7 grandes pilares del modelo neoliberal, en donde la educación era un eje principal. La privatización del sistema de pensiones con la AFP, el decreto 3500, las modificaciones al Código Laboral, y por cierto, todo lo que tenía que ver con las reformas en educación, que implicaron la municipalización, de manera de establecer esta discriminación, esta sociedad segregada entre los que podían pagar un cofinanciamiento y que iban a las escuelas particulares subvencionadas y aquellos que no, y por lo tanto se iba generando esta segregación. La dictadura, para servir al modelo neoliberal, lo que hizo fue fraccionar las universidades, hacerlas competir, abrir el mundo de la educación al mercado, y como lo escribía en el propio libro,
de la revolución silenciosa, que de silenciosa la verdad no tenía mucho, pero en una de esas páginas el propio Joaquín Lavín en esa época decía, mire, aquí hay una importante oportunidad de negocio en la educación. Y es lo que ha costado mucho poder romper. Entonces, el sistema educativo ha servido a este modelo de mercado y por eso todas las pruebas estandarizadas, las iniciativas ustedes se recordarán, de colocar semáforos, las luces rojas, las luces amarillas y las luces verdes estaban siempre muy focalizadas también en colegios particulares subvencionados, de manera que era aspiracional llegar allá. ¿Quién no quiere que sus hijos, sus hijas tengan mejores oportunidades? Y cuando uno le pregunta a la familia, ¿y usted qué haría por eso? Lo doy todo, me endeudo, vendo hasta el ojo, decían algunos. Y eso tiene a Chile hoy día con una altísima tasa de sobreendeudamiento de la familia, en donde la deuda por concepto de un derecho, que es la educación, ocupa un lugar muy importante. ¿Y qué es lo que hemos visto este domingo cuando el gobierno presenta su supuesto plan de apoyo a la clase media? En lugar de ampliar la gratuidad, porque hoy día hay muchos jóvenes que califican porque sus familias perdieron el empleo, porque bajaron sus ingresos, y por lo tanto califican dentro de lo que el Estado ya ha definido para que puedan ser objeto de la gratuidad, es decir, pertenecer al 60% más pobre, en lugar de abrir el proceso de repostulación a la gratuidad, les dice no, vayan y endeúdense en el CAE. Entonces, claro, cuando uno dice qué es lo que tenemos que repensar de la educación, tenemos que repensar el modelo de sociedad. Correcto. Si nosotros queremos una sociedad en donde la colaboración sea el eje y el motor y no la competencia, como nos han dicho durante 40 años, eso se traduce también en un modelo educativo distinto. Así es. Cuando lo único que tienes es un martillo, todos los problemas te parecen un clavo. Así es. Estamos en nuestro programa Comunidad Sin Límite, que se transmite por el fanpage de Sí Convivencia. Los invitamos a que hay mucha gente conectada, muchos saludos, muchas preguntas, así que los invitamos también a que puedan hacernos sus preguntas para que nosotros se las hagamos al panel. Así que, amigo Ítalo, por favor, continúe usted. Sí, bueno, estaba escuchando con atención. Yo tenía pensado poder llevarlo como a lo más práctico, pero quiero poder tomarme de lo que han comentado. Claro, nosotros sabemos, ¿cierto? Y ya lo conversábamos con el invitado anterior el jueves pasado, con Felipe Berrío, ¿cierto? Que nos hablaba de la necesidad de esta transformación cultural. O sea, mirar, ¿cierto? El tema educativo, el sistema educativo se condice a lo que también se quiso construir como sociedad. Pero también, ¿cierto? Hablábamos de que esto ha pasado durante todo este tiempo. O sea, si bien, ¿cierto? Todo este modelo, que muy bien lo explicaba Don Ley y la senadora, se instaló, ha permanecido en el tiempo y no hemos sido capaces de poder generar estos cambios. Nosotros entendemos la transformación cultural desde la responsabilidad de la libertad individual, pero también entendemos, ¿cierto?, que estamos dentro de un sistema sumamente verticalista y que por lo tanto, ¿cierto?, a lo mejor inconscientemente esperamos que las políticas públicas cambien para poder, ¿cierto?, que eso se visualice en la práctica, en la escuela, en la comuna, en el aula. Entonces, desde mi punto de vista y para poder aportar a la conversación, es sumamente importante poder ir identificando lo necesario que es transformar esta mirada vertical de todo lo que hacemos por lo necesario que es esta mirada horizontal, principalmente desde el contexto educativo. Creo que si nosotros miramos el contexto educativo, todo tiene una mirada vertical. Desde el que elabora la política educativa hasta el que hace la clase. ¿Ya? La relación dentro del aula, principalmente hoy en día, es sumamente verticalista. No existe esta colaboración, porque obviamente, ¿cierto?, no consideramos al otro que pueda estar dentro, ¿cierto?, cumpliendo otra función, tendemos a poder mirarlo como estar en un menor grado. ¿Ya? Profesor, dueño del conocimiento, el niño es el que aprende. ¿Ya? Ahora, sin embargo, ¿cierto?, esto estamos
durante varios años se han aplicado reformas, no se ha podido ejecutar y seguimos, ¿cierto?, en el mismo círculo y pareciera ser que no se acaba. Aparecen estas experiencias exitosas que don Mauricio, ¿cierto?, él ha liderado en una de sus escuelas, la Escuela Bélgica, dentro de los parámetros que nos medimos, porque aunque no lo queramos, todavía nos medimos en esos parámetros. Y identificamos la calidad como cuando nos va bien en el CIMSE, cuando no, le va bien a esta escuela, ¿cierto?, que está en el suficiente y ahora está en medio alto o alto, y vamos, ¿cierto?, lo estamos haciendo bien. Entonces, al final y al cabo, a lo que voy es que logramos identificar qué es lo que no está funcionando, pero a la hora de medirnos, igual consideramos los mismos parámetros que están instalados y que ponemos en tela de juicio para poder, ¿cierto?, dar esta línea o poder decir de que si algo está mejor o peor en educación. Ahora, dentro del trabajo que han hecho durante este tiempo, ¿cuáles han sido las situaciones de mayor dificultad? ¿A qué han tenido que poner más énfasis? Me gustaría poder comenzar con una mirada a nivel comunal de don Levi. Durante este tiempo de crisis, durante este tiempo de pandemia, ¿cuáles han sido las principales dificultades? ¿A quién le han tenido que poner más énfasis para poder desarrollar el proceso educativo? Bueno, primero saludar a la senadora y colega. Un gusto compartir este panel con usted. Igualmente. Bueno, hay varias cosas en lo que se plantea y vamos a dejar un poquito de lado, o yo al menos voy a dejar un poquito de lado la discusión sobre el sistema porque de ahí parte de relaciones, tiene ahí el foco finalmente de discusión y si eso no cambia, todos los otros esfuerzos van a terminar se van a ir terminando desvaneciendo en el tiempo, que no hay sustancia para proyectarlo. Hemos visto como muy buenas políticas públicas terminan desvaneciéndose porque estos cambios de gobierno permanentemente cada 4 años finalmente van poniendo cada uno su énfasis y no avanzamos nunca en políticas de Estado porque hay un sistema que no lo va a permitir. Ahora, muchas de las cosas que ocurren hoy día tienen que ver con palabras que las tenemos muy claras, pero no le tomamos conciencia, como la concentración hoy día, lamentablemente, de todo. Hoy día está todo concentrado. Nos cuesta mucho compartir el poder, nos cuesta mucho porque la política pública, lamentablemente, se puede construir en dos sentidos, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, y por lo general tendemos a pensar siempre desde el foco más amplio hacia abajo. Y particularmente hoy día ¿qué nos enseñó o nos está enseñando hoy día este fenómeno sanitario en Chile y en el mundo entero? Primero que hay una serie de situaciones que tienen que cambiar con urgencia porque no fuimos capaces de enfrentarnos. Hoy día hay un aprendizaje que al menos yo lo tengo súper claro, lo público hoy día salió a enfrentar todo, lo público hoy día se está haciendo, entonces debemos con el tiempo transformar y nos dimos cuenta que aquellas cosas que eran intocables, y voy a poner como ejemplo por el CIMSE, que era intocable, era un mantra que ni siquiera entraba en discusión, hoy día pasó a ser una prueba muestral que se va a aplicar en algún momento, que es como a lo mejor pudo haber sido siempre. Y así una serie de cosas. La integración, por ejemplo, en lo público-privado en el tema de salud, y particularmente en el ámbito educacional, primero nos encontramos con la desigualdad grave en lo que es el acceso a las tecnologías de la información. Ahí hay una cosa muy concreta, nos dimos cuenta que pensábamos que estaba universalizado el acceso a Internet, que estaba universalizado el acceso a equipos computacionales, nos dimos cuenta en la práctica que no, porque acá, por ejemplo, en la comuna de Cabrero, el 80% tiene acceso hoy día a Internet, pero de ese 80%, el 40% solo lo hace a través de un contrato que es a través de un teléfono móvil que probablemente le pertenece a una persona de la familia y que probablemente lo ocupa para trabajar y durante un gran tiempo del día ese teléfono no está en la casa. Entonces, ¿cómo hacíamos educación con esas condiciones? Ya la primera barrera a sortear. Y ahí apareció la creatividad y el esfuerzo del profesorado, que es indudable, y yo creo en ese sentido, al menos yo me ubico en una postura muy positivista, que todo lo que se ha hecho ha sido con esfuerzo, con bastante compromiso con lo que está ocurriendo, y nos dimos cuenta que también hoy día nuestro currículum era excesivo, y perfectamente lo podemos adecuar y darnos cuenta que no necesariamente hay una cantidad de objetivos de aprendizaje que pueden ser diluidos y no necesariamente tienen que estar ahí. Y les dimos más autonomía a muchas escuelas para poder ajustar esto, lo ajustaron y se dieron cuenta de que podemos avanzar. Entonces, hay mucho aprendizaje, nos dimos cuenta de la desigualdad clara que hoy día lamentablemente afecta a nuestro sistema educacional,
y que no solamente lo vemos reflejado en este ámbito, pero esto es transversal a todos los ámbitos, y de ahí tenemos que seguir aprendiendo. Hoy día la universalización de acceso a una serie de servicios, hoy día al parecer es necesario que sea así, es urgente que sea así, y eso tiene que ver ya con, como decía la senadora, de repensar nuestro sistema, decir, bueno, oye, el acceso a Internet hoy día es un lujo, probablemente no, nos dimos cuenta que puede ser basado en el mismo derecho ciudadano de tener acceso a que al menos nuestros estudiantes hoy día no estén imposibilitados de conectarse por no tener algo tan simple o algo que creemos que es simple como un contrato. Pero ojo, nosotros estamos hoy día conectados, aquí hay personas conectadas en ciudades importantes en nuestro país y con un nivel de conectividad no muy bueno. Yo estoy conectado acá en Cabrero, yo soy el director de educación y aquí estoy jugando todos los días con la conexión acá, tengo como 3 equipos acá para ver cómo resolverlo. Yo me imagino a mis estudiantes, cómo lo harán. Entonces, esa es una carga que tenemos que hacernos, que tenemos que entender que tiene que ser parte de un derecho universal. Así que, al menos hay aprendizaje hoy día en la pandemia, hay muchas cosas que creíamos que eran intocables, que hoy día se tienen que discutir, porque la misma pandemia nos llevó a que simplemente había que transformarla, y eso nos da un piso importante para repensar nuestro sistema, no solo educativo, sino en general, con muchas de las cosas que veníamos haciendo, y que hoy día hay un agotamiento, que ya para que de una vez por todas podamos construir esa sociedad que a lo mejor muchas veces aspiramos. Muy bien, muchas Muy gracias. bien. Bueno, y ahí vimos su problema de conexión un poquito. Sí, Fue- lo mismo dice. Era para la prueba práctica. Era la prueba práctica. Don Mauricio, usted como director de establecimiento ahí en Chiguayante, entiendo de un sector sumamente carenciado desde el punto de vista socioeconómico. ¿Cómo han vivido esta situación? ¿Cuáles han sido las dificultades que ha identificado? ¿Dónde ha tenido que poner los énfasis para poder llevar a cabo el proceso educativo en este tiempo? Bueno, igualmente saludar a la senadora y colega también, Yanda Proboste, así que un gusto compartir con usted. ¿Cómo estás? No, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el sector que yo trabajo es altamente, lo que se llama de alta vulnerabilidad, ¿cierto? En Chile, donde tenemos una gran población de alumnos de sectores bastante carenciados, estamos con cerca del 100% de vulnerabilidad escolar. Era una escuela que hace un par de años atrás, se empezó a dejar como de lado, ya como todas las escuelas públicas en Chile que se fueron por este proceso también, ¿cierto? De quizá inconsciente o consciente, nadie lo va a saber muy bien, pero mi mamá fue profesora muchos años. Yo estaba en 2007 haciendo mi práctica y acompañé a mi mamá a tirar el portafolio al DAEN de Concepción, la acompañé a tirarlo y a quemarlo esos portafolios cuando salió la evaluación docente, creo que fue el 2006, 2007 por ahí. Esa fue la primera enseñanza de mi madre antes de jubilar. Profesora normalista que siempre educó generaciones de profesionales, siempre, incluso con el SIMS, a pesar de que ella no era muy seguidora del SIMS, ella sacaba excelentes SIMS siempre, sin prepararlo, porque hacía bien su trabajo, porque hacía antes los normalistas, hacía antes era el trabajo, la vocación que había. Entonces, toda esta mecánica, mi mamá, por si acaso, tampoco era comunista ni anarquista, nada, simplemente era inconsciente, porque cuando me empieza a poner Sims, me empieza a poner números y gráficos, cosas, ella dice, oye, esto no es educación, y se cansó, y ahí jubiló y se fue. Entonces, uno realmente, y ahora uno lo ve con los alumnos, con nuestros estudiantes, la tremenda carencia que tienen. No hay computadores, por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, cuando llegó el servicio local, el Classroom, ¿cierto? El G Suite y todo, y tengo un computador por curso, 2 computadores. Entonces, de hecho, cuesta mucho en la familia clase media. Yo tengo a mi hija en un colegio igual, y tenemos un computador en la casa, que es este. ¿Ya? Entonces ella usa mi computador en la mañana y yo cuando hay reuniones uso el celular, y porque somos todos en Chile, somos clase media entre comillas, pero en realidad somos gente endeudada, nomás trabajadores endeudados, porque clase media... Pobres con crédito. Pobre con deuda, ¿cierto? Entonces, uno se imagina, igual como decía Levi, cómo será con el resto de nuestros apoderados. Y efectivamente, bastante dramática la situación, se conectan por celulares, se consiguen computadores. El mismo servicio local hizo una colecta ahora también con los sectores más acomodados de Conce, que es Lonco Parque, Lonco Oriente, que son como los ricos de Concepción. Y se le agradece porque llevaron también tablets, regalaron cosas. ¿Ya? Poco, insuficiente como siempre, pero por último algo se hizo. Pero uno dice, esas son políticas de Estado. Uno se imagina Finlandia, Singapur, Dinamarca, Noruega, jamás un servicio local, jamás una municipalidad en Finlandia, que son municipales, jamás van a andar mendigando computadores. O sea, esa es la labor del Estado, esa es la función. Y uno dice ahí, ¿dónde está el Estado? Bueno, el Estado está capturado evidentemente por la empresa, entonces con ese modelo que tenemos es súper difícil, y en nuestra escuela ha sido una lucha que afortunadamente nuestro alcalde Antonio Rivas nos apoyó desde el primer momento. Yo no soy de ningún partido político, todos creen que soy anarquista, desde siempre me han dicho que soy antisistema y todo, y jamás lo he sido. Michael me decía siempre cuando trabajamos juntos, pero simplemente una mirada crítica de lo que está pasando,
y de la pena de cómo el sistema público y de cómo la educación se ha ido destruyendo constantemente. En Chihuayante, el colegio, mi escuela, por ejemplo, tenía 1000 alumnos hace 10 años. Yo no era director de ese tiempo. Yo la recibí con 90, 100 alumnos. Ahora estamos ya en 250 alumnos. Pero sí porque hemos hecho un trabajo, por sobre todo, integral, y de que los niños de mi colegio, siempre les digo, ustedes tienen que tener la misma educación que los chicos del Colegio Alemán y el Kingston College. Incluso les genera un poco, entre comillas, lucha de clase, ¿eh? Como le digo, mire, le ganamos a Concepción, le ganamos a los ricos, le ganamos, pero es una forma también de luchar, porque es una forma también de motivarlos, porque ellos ven en esos colegios, que son de chicos más acomodados, el futuro, porque ellos van, algunos por mérito, otros entre comillas mérito, otros porque los papás son gerentes, porque tienen dinero, ¿no? Pero a nuestros niños, yo les digo, al menos les doy esa ilusión de que si ellos estudian, si ellos le ganan a los, más, a los que tienen mejores recursos, pueden llegar a ser alguien importante en la vida y pueden desarrollarse. Las probabilidades son 50-50, le digo siempre, porque incluso yo que soy hijo de profesora, me costó un mundo encontrar trabajo, me echaban de todos lados porque no era, yo trabajé en el sector público, me echaban los de derecha, me echaban los de izquierda, me echaban los del centro porque no era ningún partido. Entonces me decían, tú eres anarquista, tienes que irte acá. Entonces no había ningún alcalde anarquista, todavía no encuentro ninguno. Entonces, o sin partido que me pudiera apoyar. Entonces cuando don Antonio Rivas me dio la oportunidad, yo siempre le agradezco, ella me envió una carta muy bonita al colegio a nosotros, porque él confió en nosotros. Un día nos dijo, cuando ganamos la excelencia, entramos a la red de escuelas líderes, sacamos todos los premios que había, la agencia de calidad nos premió y todo. Y curiosamente, sin saber ensayar Sims, yo odio el Sims desde que tengo fe y conocimiento de este tema, y la evaluación docente por ser incentivos malévolos que tenemos para la educación, y todavía se categoriza, ya no son semáforos, pero se siguen categorizando en colegio insuficiente, mi escuela era insuficiente, y yo me sentía completamente pasado a llevar, porque ¿qué significa ser insuficiente? O sea, que mis profesores, que son excelentes colegas, son excelentes profesionales con más de 30 años de la educación, son insuficientes, es casi despectivo. Entonces, que todavía se mantenga eso, yo preferiría el semáforo, porque por último semáforo rojo, amarillo, verde, pero ahora somos insuficientes, somos básicos, son categorías súper perniciosas y dañinas. Entonces, a esta altura yo creo que es momento de cambiar estos modelos y orientarse a lo que hace en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Singapur, que se orienta hacia una excelencia integral, y donde se deja de categorizar los profesores, se deja de categorizar la escuela y se avanza hacia un sistema que realmente genere un aprendizaje profundo del estudiante, lo que hace el Liceo San Nicolás, por ejemplo, que para nosotros es un referente, el Liceo San Nicolás, don Víctor Reyes, para nosotros es un ídolo, porque fue el primero. Y de ahí estamos todos, muchos directores estamos en esta línea, nos llaman anarquistas, nos llaman antisistemas, nos llaman los que quieren quemar todo, y no, en realidad simplemente queremos cambiar, y hemos demostrado que se puede hacer, con mucho esfuerzo y luchando contra todo el sistema, desde el Ministerio de Educación, con sus normas estrictas, con su rigidez burocrática, contra los sostenedores que también lamentablemente responden a estas políticas. Yo los sostenedores tengo harto cariño, pero sé que ellos también responden a una presión fuerte arriba. Entonces, es una pena que tengamos que luchar contra el sistema para poder sacar resultados con los más vulnerables, porque los chicos ricos tienen todo para hacer lo que quieran, de hecho pueden hacer hasta programas propios, si quieren hablan todo en inglés, hablan todo en francés, como el Charles de Gaulle en Conce, como el alemán, pero ellos no tienen ningún problema. La superintendencia cuando van de ellos va con cuidadito, va con mucho respeto, pero cuando van a otros colegios nos va a pasar máquina. Entonces, ¿por qué? Porque somos pobres. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar una vez por todas y seguir los modelos de Finlandia. Yo creo que para allá hay que, nosotros en nuestra escuela apuntamos hacia allá, don Víctor Reyes, yo sé también apunta hacia allá, porque tiene que ser colaborativo, tiene que ser social y tiene que ser con presencia del Estado. No podemos seguir mendigando, no podemos seguir presentando proyectos que no nos toman en cuenta a veces, muchas veces. Entonces no es justo y es indigno porque los más vulnerables son los que requieren más apoyo, no menos apoyo. Entonces ahí tenemos el tema de fondo y mi escuela afortunadamente hemos salido airosos, estuvimos a punto de cerrarnos en 2016 y somos dentro, no me gusta mucho ese concepto de la mejor, pero somos de la mejor escuela de Chihuayante, le hemos quitado muchos alumnos a los colegios particulares pagados y subvencionados. Así que esa es nuestra meta. Y la idea es que en la sala de clase hayan todas las clases sociales, como en Finlandia, que estén desde los más vulnerables hasta los más ricos, porque la única forma de tener cohesión social en un país. Así que esa es nuestra meta y el único tema que tenemos son los computadores. Así que si alguien tiene computadores, se lo agradezco, por favor. Gracias, Mauricio. Senadora, bueno, haciendo eco de lo que principalmente nos planteaba don Levi en relación, ¿cierto?, a los problemas de conectividad, al esfuerzo que están haciendo los docentes, también lo que nos refería Mauricio, dentro de un contexto, ¿cierto?, de muchas carencias socioeconómicas. Esta también ha salido a la palestra todo lo que tiene que ver con el aprendizaje socioemocional, ya que lo importante, ¿cierto?, que es para el proceso educativo en sí, no solamente porque estemos en crisis. También, ¿cierto?, está lo que está ocurriendo con nuestros funcionarios. Ya hemos escuchado en las noticias muchos ediles, ¿cierto?, que están llamando a un receso educativo por todo sobrecarga que ha tenido que afrontar el profesorado para poder sacar la tarea adelante. Mi pregunta es, ¿cómo esto se visualiza desde la agenda legislativa? Usted es miembro de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
¿Cómo se visualizan estas temáticas, estos énfasis que han salido hoy a la luz pública a partir del abordaje del proceso educativo en tiempos de pandemia? Oye, yo quiero responder a la consulta de Ítalo, pero también señalar en que los testimonios de Mauricio y de Levi son muy interesantes porque esto es lo que ocurre el día a día. Cuando nosotros vemos, a propósito de su pregunta, Ítalo, qué es lo que vemos en la comisión, mire, nosotros el día jueves de la semana pasada, el ministro de Educación hizo una presentación en la Comisión de Educación, en un Chile paralelo, en una realidad paralela, que estos temas no están presentes. No está presente que el 60% de los alumnos hoy día no tiene conectividad, como decía Levi. Como lo decía Mauricio, él que es director de una escuela, en su casa tienen un computador. Y por lo que escucho yo, tiene una sola hija. Sí, afortunadamente todavía, menos mal. No sé. Pero en general, las familias tienen más niños. Y en los sectores más populares tienen más hijos que en los sectores de las familias más acomodadas. Entonces, esta realidad que Levi, que Mauricio hoy día cuentan de la cotidianeidad que ellos tienen que enfrentar, está absolutamente ausente del relato de las autoridades. Entonces, es muy complejo el que uno pueda intentar decir, bueno, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación en estos más de 100 días desde que se ha declarado el estado de catástrofe? Cuando Ítalo hacía la introducción a las consultas, él decía, mire, esto no es de ahora, se ha venido manteniendo las políticas educacionales más o menos invariables los últimos años. Y uno dice, sí, yo creo que se han cambiado, hemos ido generando distintas mudanzas, digamos. Primero fue pensar en la infraestructura de la escuela, después fue pensar en los contenidos, entonces se hicieron distintas reformas, objetivos fundamentales, contenidos mínimos, como decía Levi, más que contenidos mínimos fueron contenidos máximos, y ahora nos damos cuenta que es posible hacer estos ajustes curriculares. Pero aquí yo también quiero señalar un tema, porque yo no soy de aquellas que comparte el que, mire, producto del estallido social, es que no son 30 pesos, son 30 años. Yo la verdad no comparto eso, porque digo, ¿sabes qué? No somos todos iguales. Y no somos todos iguales porque desde el año 1990 en adelante se han hecho varios esfuerzos, primero por cambiar la LOCE, pero teníamos en el Parlamento a una derecha sobre representada a partir del sistema binominal y que actuaba con un poder de veto en una serie de iniciativas que requieren quórum. De hecho, recién antes de ingresar acá, uno de los proyectos que estábamos votando era un proyecto que uno dice, en estos 100 días que ya han transcurrido, ¿por qué tenemos que estar discutiendo esto? De que el agua sea un derecho humano y que el presidente pueda, en el marco de la facultad de un estado de catástrofe, dar prioridad al agua para el consumo humano, para el saneamiento, la subsistencia. Bueno, parte de eso era la ley de quórum y la perdimos, votamos 22 a favor. 22 a favor y 11 en contra y lo perdimos, porque necesitábamos 25 votos. Y nosotros no somos 25, la oposición no es 25, y la derecha gobernante se opuso. Entonces cuando uno dice, mire, pero en todos estos años, no, es que hagamos un balance bien equilibrado de lo que ocurre. A mí me tocó estar en el Ministerio de Educación, y nosotros dijimos, mire, acá la dictadura lo que hizo fue decir, ¿cuánta plata tiene el ministerio? ¿Cuántos niños hay? Entonces la subvención se reparte en partes iguales. Y nosotros dijimos no. Hay escuelas que acogen a niños y niñas con condiciones más difíciles, como las que van al colegio Mauricio. Y por lo tanto se creó la subvención escolar preferencial. Y la subvención escolar preferencial entrega más recursos a esas escuelas, colegios, que reciben a niños que vienen de familias con un capital cultural más bajo, que la escuela tiene que hacer un esfuerzo mayor para lograr aprendizajes significativos.
Pero junto con establecer la subvención escolar preferencial, establecimos algo que a lo mejor se dice poco, pero a nosotros nos interesa mucho clarificar lo que es la subvención por concentración. Porque en nuestro país, hasta ese momento, se pagaba simplemente subvención por matrícula. Por la asistencia se paga, pero en general de los niños que van. Y lo que hace esta subvención es que le dice a la escuela no, porque la concentración de estudiantes también tiene efectos. Y tiene efectos sobre los aprendizajes. Y por lo tanto, aquellas escuelas que concentran una cantidad importante de estudiantes vulnerables reciben más recursos. Subvención escolar, subvención por concentración. Y luego se crearon otros instrumentos como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el FAEP. Nosotros estuvimos hace una semana en una reunión con el subsecretario de Educación, junto con el senador Carlos Montes y el senador Jaime Quintana, porque nos preocupa que esta asignación, que son hartos miles de millones de pesos, el Ministerio de Educación ha ejecutado el 18% al mes de mayo. Y no le tengo que decir ni a Mauricio ni a Levi que si es que no tienen necesidad. De pronto el tema, uno dice, de los computadores. ¿Por qué tenemos que nosotros pensar que hay que pedir si aquí hay recursos para eso? Entonces, en lugar de que nuestros equipos directivos se ocupen de la tarea fundamental que tienen, se tienen que desviar su atención para comenzar a hacer gestiones que no son las que les corresponden. Y ya ni completadas podemos hacer. No, y además no corresponde. Ni bingo. Ni bingo. Sí, conversábamos el otro día, yo tengo ya hijos grandes, y estábamos comiendo completo, y entonces nos acordábamos de hace cuánto tiempo que no comíamos completo. Entonces yo dije, mira, yo creo que desde las últimas actividades de juntar fondos para la gira de estudio, que yo no comíamos ahí completo. ¿Por qué esta relación? Porque en el fondo a las comunidades educativas se les distrae tiempo, energía, en otro propósito, porque hoy día, entre la subvención escolar preferencial, entre la subvención por concentración, más el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se pueden hacer cosas muy importantes. ¿Cuál es nuestra preocupación con el Ministerio de Educación? Porque ha sido de público conocimiento, el Ministerio de Hacienda ya ha aplicado 2 recortes a los presupuestos de muchos ministerios. ¿Y qué es lo que hace un ministro de Hacienda cuando ve que hay alguien que no utiliza los recursos? Dice, aquí yo los puedo usar mejor. Entonces, el FAEP, que tiene un importante propósito, que solo tenga el 18% de la ejecución del gasto, es una ineficiencia por parte del Ministerio de Educación, pero además es una preocupación porque ya tenemos varias señales de que, señales muy concretas. Este gobierno ha hecho 2 recortes y ha recortado ya en educación. Educación tiene un presupuesto grande y por lo tanto la tentación del Ministerio de Hacienda de sacar recursos del Ministerio de Educación para otros fines va a ser muy grande. Pero además porque el Ministerio de Hacienda ya ha anunciado, como le encantan los eslogans, esto del presupuesto en base cero. El presupuesto en base cero es una idea bien antigua que nació en los años 70 y que los países que lo han aplicado lo desecharon rápidamente, Estados Unidos, Canadá, México, porque primero el presupuesto con base cero, la intención que tiene es reducir el gasto. Y en nuestro país, ya que estamos en este espacio con pura pedagogía, yo también quiero hacer un poco de pedagogía. Todos los años el gobierno tiene que presentar al Parlamento una ley de presupuesto. Esa ley de presupuesto, cerca del 85% de lo que presenta es cumplimiento de leyes. Es decir, el Ministerio de Salud tiene que cumplir con las leyes del acceso universal de garantía explícita, el Ministerio de Educación tiene que cumplir con la ley de subvención escolar preferencial, etcétera, y así todos. Entonces, el 85% del presupuesto es cumplimiento de leyes. Otro 10% es el subtítulo 21, que es contrataciones. Entonces, cuando uno reflexiona un poco más y dice, a ver, usted lo que quiere decir, y lo trata de frasear de una forma más elegante, presupuesto en base cero, dice,
No, en el fondo lo que usted quiere decir, mire, quiero disminuir la calidad del Estado, quiero disminuir la calidad de los servicios, quiero bajar el cumplimiento de las leyes y quiero reducir gastos. Tenemos, a este momento que estamos conversando, hemos llegado a una triste cifra de más de 1 millón de chilenos y chilenas que han perdido su empleo. Y por lo tanto el Estado no puede seguir contribuyendo a esta pérdida de empleo tratando de reducir al subtítulo 21 de contratación de personal. Entonces, yo lo que creo, Ítalo, es que aquí se han hecho durante estos años esfuerzos por transformar este rol de la educación desde la lógica del derecho y no desde la lógica del mercado. Y por eso que en el periodo pasado, yo fui diputada 4 años, sacamos adelante la ley que creaba los 15 centros de formación técnica en cada una de las regiones, las universidades regionales, en las regiones donde no había universidad, porque detrás de eso había un concepto de sociedad, en donde la educación tenía que ser un derecho que estuviese garantizado por el Estado. Escuchamos al director del CFT de Coquimbo en la Comisión de Educación recientemente, y él decía, mire, nos dieron solo los recursos para la infraestructura, no tengo qué colocarle dentro del Centro de Formación Técnica. Entonces, cuando hemos hecho, a propósito de lo que decía Levi, cada gobierno va colocando su énfasis, y vuelve las cosas nuevamente. Los países que han logrado dar saltos muy significativos en educación son países que entienden que hay consensos básicos en materia de educación, de salud, de derechos humanos, culturales, en general de acceso a sistemas de protección social. En nuestro país tenemos un avance, cambia el gobierno como lo tenemos ahora y lo que intenta hacer es retroceder respecto a lo avanzado. Entonces no le entregan recursos para que funcionen los centros de formación técnica, no hay apoyo en materia de gratuidad. Mire, quiero colocar un caso. El año 2018, yo era primer año que era senadora, en una conversación como esta, pero que teníamos presencialmente con rectores, me lo dice el ex rector de la Universidad de Valparaíso, el rector Aldo Valle, una conversación que tenía otro propósito. Me dice, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos que colocar los recursos, los excedentes del Fondo Solidario, los tenemos que colocar en depósitos de plazo en determinados bancos. Y luego, como son universidades muy dependientes de las transferencias que hace el ministerio por gratuidad, por distintas glosas de la ley de presupuesto, el ministerio se atrasa, tenemos que ir a esos mismos bancos a pedirle recursos. Y resulta que por la plata que ellos colocan, nos dan un interés pequeñito, y por la plata que ellos nos prestan, nos cobran un gran interés. Entonces a mí me quedó dando vuelta, y presentamos una indicación en la ley de presupuesto, y dijimos, mire, las universidades van a poder utilizar hasta el 30% de los excedentes del Fondo Solidario para poder entregar créditos de enlace a los estudiantes que pierden la gratuidad. El año 2018 eran más de 27.000 estudiantes que perdían la gratuidad por el tiempo del cumplimiento efectivo de la carrera. Bueno, ganamos la indicación en el Senado, se ganó la indicación en la Cámara, se despachó la ley de presupuesto con esa indicación. Los diputados de derecha fueron al Tribunal Constitucional, el gobierno fue encabezado por la ministra de ese entonces, fue la ministra Cubillos, fueron al Tribunal Constitucional, como ahí tienen mayoría, nos ganaron, revirtieron esta medida y perdimos todo un año en donde las universidades no pudieron entregar esos créditos y la banca siguió ganando porque recibía por obligación estos excedentes. El año 2019, el propio gobierno presentó la misma indicación nuestra. Nosotros dijimos, bien, pero le agregó el que iban a hacer un reglamento. Estamos a 7 de julio en esta conversación y hasta el momento no hace el reglamento y no permite que las universidades puedan utilizar el 30% de los excedentes. Entonces, todo está hecho para que aquí nadie atente contra el modelo que ellos defienden, que es el modelo neoliberal, y que la banca siempre pueda ser la que gane. Mire, es cosa de ver los informes de la Comisión Investigadora del CAE, cuánto el fisco le ha traspasado a los bancos por concepto de compra de carteras de deudores del CAE. 3 billones, eso dice la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
Entonces, ¿por qué ahora cuando el gobierno presenta su plan de protección a la clase media, les dice, en lugar de abrir las puertas de la gratuidad, le dice no vayan a la banca? Porque es un buen negocio para la banca y es una mala experiencia para los chilenos que tienen que seguir endeudándose. Durante este tiempo, la verdad es un proyecto antiguo, presentamos un proyecto para eliminar las consecuencias de los resultados del CIMSE. Y lo digo porque en la región, ustedes supieron, fue noticia, además recibimos apoyo, aprovecho de agradecerle, recibimos apoyo de muchas regiones. El año 2015 tuvimos fuertes aluviones en nuestra región y el año 2017 también. Y desde esa época se comenzaron a generar algunas emanaciones de gases en distintos puntos de la ciudad en Copiapó. Y bueno, las escuelas tenían todo un dispositivo que cuando habían estas emanaciones, todos abandonaban el colegio. Ocurrió que una de estas emanaciones justo fue cuando estaban dando el CIMSE de cuarto básico los estudiantes de la escuela Las Brisas de Copiapó. Y eso es el mejor reflejo a propósito de la consulta de origen. ¿Cuál es el tipo de sociedad que nosotros tenemos y el modelo educativo que responde a esa concepción de sociedad? Pues bien, en ese momento todos tuvieron que evacuar el colegio, salvo los estudiantes de cuarto básico que estaban dando el CIMSE. Los niños terminaron con dolor de cabeza, con náuseas, con vómito, pero ¿cuál era la señal que se estaba dando? Que ahí los niños y niñas no eran lo más importante. Lo más importante eran los resultados del CIMSE. Y bueno, ese colegio, al igual que la experiencia de Mauricio, está a punto de cerrar. Y nosotros presentamos un proyecto que ya fue aprobada en la comisión hace harto rato y está para ser despachado en la sala. Lo que busca es eliminar las consecuencias de los resultados de las pruebas del sistema de medición de la calidad de la educación. Y como dice Levi, hoy día, si hay posibilidad de hacer estas pruebas censales, yo creo que no hay razón para volver a estas pruebas que finalmente terminan siendo un gran negocio. Entonces, Mauricio, cuando tu mamá fue y quemó el portafolio, lo que estaba haciendo también era una demostración de quemar todo este andamiaje que se ha ido generando, porque las evaluaciones terminan siendo también un buen negocio para las entidades que preparan, que aplican, que luego revisan estas pruebas. Yo por eso cuando se puso en discusión el proyecto Nueva Carrera Profesional Docente, yo voté en contra. Más allá de que esto efectivamente pueden ser mejoras importantes en las remuneraciones de los profesores, y me alegro que así sea, pero mantenía invariable el modelo en el cual nosotros no creemos, que es el modelo de aumentar las pruebas, de establecer mayor competencia y en el fondo de seguir en esta estratificación que le ha hecho un daño importante a nuestro sistema educativo. Y por lo tanto, yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacernos cargo hoy día de una realidad que puede ser muy lacerante, pero es la realidad que hoy día nosotros tenemos y la que estamos llamados a transformar. Cuando nosotros vemos que tenemos altas tasas de suicidio infanto-juvenil, cuando vemos que tenemos una cantidad importante de niños y niñas que desde temprana edad escolar tienen que recibir medicamentos porque tienen diagnósticos de ansiedad, etcétera, la verdad es que estamos equivocando absolutamente el foco. Si nosotros queremos que nuestros niños se desarrollen en sus capacidades distintas, en sus liderazgos, que expresen sus emociones, que nos hagamos cargo de elementos que son esenciales en nuestra formación, que es el respeto, el valor a la diversidad, tenemos que pasar de esta locura que significa solo enfocarnos en las evaluaciones, y por eso que presentamos un proyecto de ley que también ya lo aprobó la Comisión de Educación, tiene que terminar su tramitología, pero es eliminar las calificaciones en el primer subciclo. Un niño que en primero básico, segundo, tercero, recibe una mala nota permanente, ese niño cree que no es capaz. Y cuando Mauricio daba su testimonio,
¿Qué es lo que estaba detrás cuando él los anima? Lo que está detrás en el fondo es que él le transmite altas expectativas que él tiene de sus alumnos. Le está transmitiendo expectativas, le está diciendo que pueden. Y muchas veces las calificaciones es una situación que es compleja porque le dice a ese estudiante, tú no puedes. Y no es así. Senadora, yo estoy súper de acuerdo con lo que usted plantea. De hecho, en mi familia hemos hecho una opción por mantener a nuestros hijos en tipos de educaciones alternativas. Hemos tenido la posibilidad por diferentes razones. Pero creo que también hay un tema cultural. Yo soy psicólogo de profesión, ¿ya? Con Michael fuimos compañeros en el magíster de convivencia y hay un tema cultural que rodea todo esto, porque es lo que le pasó a la psicología, ¿no? A la psiquiatría. Cada vez que ponemos escalas y ponemos nombres y esos nombres en las escalas, como decía Mauricio hace un rato, ya no somos ni rojo ni verde ni amarillo, somos insuficientes, somos básicos. Las palabras se van cargando por el contenido y el uso que se les da, no porque la palabra en sí misma tenga otro significado que el que contiene originalmente. Me parece que de pronto en nuestra cultura como de apuntalamiento, del indicador, nos perdemos de pronto en un fenómeno más grande, y es que eso que es lo que esperan las familias de la educación. La universidad antes era el lugar en donde la persona se desarrollaba plenamente. Recuerdo a señor Ortega Gasset en su ensayo sobre las universidades, ¿no? que lo que ahora es el vástago, le decía eso, ¿no? Que la cultura general, que ahora es un vástago dentro de la formación en la universidad, antes era lo nuclear. Yo entiendo el mundo en el que estoy, conozco sus leyes, conozco los flujos y influjos de poder que se dan y navego entre eso y soy capaz de reconstruir dinámicas, y hemos reducido todo eso a un tecnicismo en donde ya no importa el desarrollo humano en la formación universitaria, ya no importa el desarrollo del niño o la niña en la educación, sino importa su empleabilidad, ¿no? O sea, hemos reducido en lenguaje de mercadeo el desarrollo humano a la posibilidad de que alguien me pague por hacer lo que tengo que hacer. Y sabemos todos que es muy difícil, y Mauricio incluso lo declaraba, es muy difícil estar en contra de una idea de la cual depende mi empleo, pero finalmente hay veces en que sí el coraje uno se anima y expresa. Yo también he sido, digamos, cariñosamente apartado de algunas funciones por expresar lo que pienso, y esta vez no tan cariñosamente. Pero hay un tema cultural. ¿Qué hacemos con esa nota? Si es que el papá y la mamá que recibe el 5,5 del niño en la casa y le pregunta, ¿y cómo le fue al resto? ¿Y en qué te equivocaste? Ese énfasis familiar, cultural que tenemos de estar visibilizando la falla, el error, en qué te equivocaste. Por razones académicas, yo tengo un grupo de estudio con personas de distintos países. Y tengo una amiga argentina. Y los argentinos tienen esa maravillosa costumbre de que tú dices, ¿sabes qué? Se me ocurrió esta idea. Y la respuesta que tiene el hermano argentino, oh, sos bárbaro, sos un monstruo, sos un crack. No, pero qué maravillosa idea. Y tú sientes que la tontera que se te ocurrió es digna del Nobel. Acá proponen la tremenda idea y te dicen, sí, bueno, no sé, yo no estoy tan seguro, ¿ah? Yo no sé, no creo que te vaya a ir muy bien. Yo creo que hay que darle otra vuelta. Sí, hay que darle, sí. Preguntemos Aparte otra que opinión. en Chile siempre felicitamos con amenaza, ¿no? Uno lo asciende, ¿no? Oh, que te vaya súper bien, felicitaciones, pero cuidado, que la gente se arrucha al piso. Siempre viene la felicitación con la amenaza como incrustada detrásito. Entonces, hay un tema cultural también. Yo entiendo la importancia de las perspectivas de todos ustedes, desde la constitución de las leyes, desde la administración de las escuelas, desde la gestión dentro del tema. Pero yo como padre, como digamos, también tengo un rol que entender, y es que de pronto también le estamos dando a la educación formal un rol que no debiera tener. Me toca acompañar a veces a equipos de profesores en donde ellos se sienten padres y madres de sus niños. Y es duro decirle, no, usted no es el padre, usted no es la madre. No usurpe ese lugar, porque si no se acomodan los sistemas, las acciones, y usted termina haciéndose cargo de cosas que no le corresponden. ¿Es porque no te importa el niño? No. Es para que los padres y madres también puedan hacerse cargo y restablecer los flujos de responsabilidades que tenemos. Hay una pregunta que yo sé que estamos todos haciéndonos hace rato, y es: ¿qué va a pasar cuando volvamos?
cómo va a ser ese reinjerto en un sistema que, miren, yo por lo pronto me doy cuenta que dejamos de hacer varias cosas y no nos morimos. Dejamos de asistir, dejamos de competir y no nos pasó nada. Al contrario, me parece que al menos en Concepción está lloviendo más que en cualquier 8 años, hace 20 años atrás. Llueve como llovía en Conce. Como llovía antes. O sea, la naturaleza se está pegando un estirón, se está desperezando un poco. Estamos esperando que los pumas bajen con un poquito más de hambre, sí, pero hay ciertas cosas que están ocurriendo y que no nos morimos, pues, ¿viste? Entonces, ¿no será el minuto de despojarnos de esta psicosis colectiva, del exitismo, del indicadorismo, de que el indicador lo dice todo y si tengo el auto entonces soy feliz aunque en las noches me muera de angustia y de ansiedad? ¿Qué vamos a hacer? En este proceso de vuelta lo preguntábamos, ¿qué vamos a dejar fuera del aula? Ya, salimos todos. Ahora, ¿qué va a quedar fuera del aula? ¿Qué vamos a mandar a inspectoría de todo lo que estábamos haciendo? Tomándonos Tal vez. de la pregunta de Gonzalo, porque por temas de tiempo ya estamos cerrando, hay muchas preguntas, muchos comentarios, tienen hartos fans. Levi Ramírez Vargas tiene muchos fans, la senadora a nivel nacional también, Mauricio desde Chihuayante también, pero tomándonos desde la pregunta de Gonzalo, para ir cerrando. Y cuando partimos con este programa, yo cité a Pedro Aguirre Cerda con su consigna que gobernar es educar, ¿verdad? Bueno, ahora han aparecido unos memes que dicen que gobernar es endeudar, pero eso es otra cosa. Mirado desde el punto de vista que Involucrar también. es educar. A mí me Hay que gustaría involucrarse en la educación. que ustedes pudiesen decirles una consigna a todos y todas quienes nos están viendo que forman parte de una comunidad educativa. Hoy los profesores están pidiendo vacaciones porque el nivel de estrés ha sido superlativo. O sea, el trabajo que se ha generado, aparte de que nunca se había hecho, no se sabía cómo hacer y vamos andando con lo que hay. La autoestima del profe, ya que siempre ha sido baja, ahora está mucho más baja. Entonces, desde el rol que cada uno de ustedes tiene, así como vuelvo a repetir, Pedro Aguirre Cerda dijo gobernar es educar y todo su proyecto de gobierno lo hizo basado en esa consigna, ¿qué le pudiesen decir ustedes a quienes nos ven, a quienes nos escuchan y a quienes forman parte de su comunidad educativa? Por ejemplo, don Levi Ramírez, ¿qué podría decirle usted a esa gente? Primero, que tenemos la posibilidad de construir con esta esperanza lo que viene. Creo que desde esa perspectiva tenemos que pensar en el retorno, conscientes que ya hemos tocado fondo en muchos aspectos y por ahí Michael Fullan habla del concepto del cambio, que antes del cambio viene el caos. Entonces ya estamos en ese proceso y aprovechémonos de esta instancia para poder hacer los mejores ajustes y los mejores cambios que podamos para poder construir esta sociedad que nos dimos cuenta que al parecer es necesaria que exista para poder vivir y convivir de mejor forma, que probablemente mucho de lo que estamos aspiramos. Me parece que estamos en condiciones hoy día de poder señalarle al menos desde el marco municipal y desde la educación pública, desde la comuna en la cual yo trabajo, Cabrero, decirle a nuestras comunidades que hemos aprendido muchísimo de todo lo que nos ha tocado vivir. Eso nos da un buen piso para las reflexiones y se requiere ahora ya de una vez por todas que los esfuerzos, en este caso, bueno, está acá la senadora que tiene mucha incidencia. No nos podemos despegar de la política porque la política tiene mucha incidencia en lo que hoy día estamos viviendo y en lo que podemos vivir a futuro. No nos olvidemos que en octubre vamos a vivir un plebiscito que probablemente nos va a permitir la posibilidad de construir unas nuevas bases y reglas probablemente en nuestro país. Entonces, hoy somos todos responsables de hacer que esto se haga de buena manera. Todos tenemos que participar. No solo creo yo que vamos a necesitar actores sociales, también necesitamos que todos seamos actores políticos, que todos seamos, en este caso, personas capaces de involucrarnos en todos los procesos que vienen, de reconocer los esfuerzos de todos los que hoy día han estado trabajando para que esto funcione,
al menos desde acá, yo quiero transmitir probablemente a los fans, como dicen ustedes, hay muchos profesores probablemente de la comuna de Caballero que en este momento nos están viendo, es reconocer el esfuerzo que han hecho. Hoy día, cada tarea, cada acción de educación remota ha sido producto del esfuerzo y el compromiso que han tenido con sus comunidades, y eso sin duda nos da, más que incertidumbre, nos da muchas certezas para lo que viene, que van a estar muy comprometidos en este repensar, en estos nuevos planteamientos, y que probablemente vamos a aceptar y entender muy bien que tenemos que ajustar nuestras estructuras para que funcione. Hoy día nadie puede quedarse fuera de los procesos de enseñanza y aprendizaje, nadie puede estar al margen de todo esto, y para eso creo que no solo necesitamos el esfuerzo del director que está acá, que probablemente se va a machacar con sus colegas trabajando, necesitamos que el director que está acá tenga un jefe de DAEM y un alcalde full comprometido con lo que tiene que hacer, con proveer oportunamente los recursos, con usar bien probablemente todos los recursos que están hoy día asignados, pero también a ese esfuerzo de alcaldes y a ese esfuerzo de jefes de DAEM, necesitamos que en este caso los legisladores, que acá está la senadora, puedan construir leyes que nazcan desde el diálogo con aquellos que estamos viviendo todos los días estas situaciones y que estamos diciendo, oye, esto no está bien, esta no es la ruta. Bueno, tendrán que ir y defender y plantear en el Parlamento las necesidades hoy día de los ciudadanos de construir un modelo educativo integral, justo, que nos permita preparar ciudadanos para este siglo XXI, que hoy día más que ciudadanos con altas competencias técnicas, necesitamos ciudadanos con muchas aptitudes, con una carga de trabajo, de colaboración, de apoyo, de compromiso con el prójimo, porque hoy día, si la pandemia nos dejó una enseñanza, es que solos no podemos. Esa cuestión está descartada. Necesitamos hacer esto entre todos para que podamos convivir. Más colaboración, más cooperación, y eso no es comunismo, eso no tiene que ver con dictaduras de Una ideología política. Correcto, eso tiene que ver simplemente con aspirar a que podemos hacer esto de mejor forma posible, y comparto plenamente lo que se ha dicho hasta ahora, que aquí requeremos un modelo también de sociedad muy distinto, lejos de la economía para la sociedad, no con la sociedad para la economía, sino una economía para que podamos vivir y aprender a disfrutar. Hoy día, y yo con esto cierro, hoy día cuando nos tocaba muchas veces, hoy día yo estoy trabajando hasta las 6 de la tarde más o menos en la municipalidad, pero durante los periodos más críticos nos estábamos viniendo al mediodía, a las 2, 3 de la tarde, y uno a veces no sabe qué hacer con el tiempo con la familia, porque nadie nos enseñó a compartir en familia, nadie nos enseñó a hacer eso, porque estábamos siempre preocupados del trabajo, estábamos siempre preocupados de otras cosas. Nadie nos ha enseñado a vivir, nadie nos ha enseñado a compartir, y para eso tenemos que entender que el ocio es necesario, que la recreación es necesaria, y no podemos pasarnos toda la vida trabajando, porque eso nos va a llevar finalmente a lo que estamos haciendo, a ser individualista, a seguir construyendo una sociedad donde, la verdad, por eso es que me preocupo hoy día del indicador del prójimo, porque yo estoy compitiendo, no estoy colaborando, y la verdad que me interesa que él le vaya mal para que yo me pueda estar bien. Así que creo que ahí están todos los escenarios. Yo, si bien se vislumbran mucha incertidumbre, creo que hoy día lo que hemos aprendido y la fortaleza de todo lo que nos ha tocado vivir nos permite entender que podemos construir una sociedad totalmente distinta a lo que veníamos haciendo. Vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Esa es como la consigna, ¿verdad? Mauricio, tú desde la convicción, que de alguna otra forma hablaba Levi, ¿cómo puedes convencer? O sea, si tú tuvieras la posibilidad de poder convencer, no a tu comunidad educativa, porque ya ese camino lo comenzaste, pero a los demás que nos cierran la puerta en la cara cuando uno le muestra un modelo distinto, cuando te dicen eso no sirve, eso es vanguardista. ¿Cuántas veces escuché que te dijeron eso? Por eso lo digo. Entonces, ¿qué nos pudieses decir a nosotros que estamos en las otras comunidades y que podemos mirar este modelo que ha tenido resultados y que ha funcionado, por decirlo así? Claro, bueno, como decía anteriormente, nuestros pilares básicamente son la solidaridad y la colaboración. Y eso, yo me acuerdo, fue cuando fuimos de la escuela líderes que nos seleccionó en la Fundación Chile, curiosamente, el de los Mercurio, estoy con el ministro igual, que ese tiempo era su secretario. Le dije esto mismo, saqué harta carcajada y todo, le conté que hacemos bingo, que éramos súper pobres. Entonces, justamente le comenté el tema de la colaboración y de lo pernicioso que es. Nosotros ya salimos de la categoría insuficiente, entonces yo les contaba ese tema al ministro, ese tiempo su secretario,
y le traté de convencer de esto, pero no me funcionó, definitivamente no, se rió harto, me dijo que estaba autorizado, todo lo que me dijo estaba muy bien su proyecto, me dijo, vi su proyecto, todo el asunto. Después me seleccionaron para el tema de los 20 electores de Chile de servicio civil, estuve en Santiago en marzo, igual recibiendo el premio y todo. Y yo soy completamente anti esos modelos, a mí esa cuestión de la categorización y todo, de hecho en la foto me escondí un poco porque encuentro tan pedante como los mejores 20 electores de Chile, o como las 4 mejores escuelas de las escuelas líderes. Tienen que haber miles de escuelas líderes en Chile en muchos ámbitos, no solamente en lo académico. Entonces yo creo que lo que sí se debe dar vuelta a la página un poco y dejar de lado, y mirar los modelos de Escandinavia, un poco el modelo de Singapur, con algún elemento, es que las escuelas tienen que colaborar, y nosotros al menos eso hemos hecho en Chihuayante, y creo que hemos generado un buen feedback. Yo he ido a todos los colegios, hemos conversado con los colegas, nos hemos retroalimentado mutuamente, y en Chihuayante cuando empezamos éramos casi todas las escuelas insuficientes, o medio bajo, esa categoría estamos a punto de cerrar. Y ahora ya en las últimas evaluaciones, a pesar de que el CIMSS es un desastre para nosotros, un estrés enorme, ya las escuelas están recuperando matrícula, ya las comunidades educativas están yendo, están sacando a sus alumnos de los colegios particulares, está creciendo la matrícula en Chihuahua, entonces ya hemos hecho un feedback a partir de la colaboración. Entonces esa es la clave para nosotros. Y lo que sí yo encuentro que ya debe hacerse sí o sí, y ojalá que el Parlamento pueda hacer algo, porque la presión para los directores, por ejemplo, mi cargo depende de que no sea insuficiente. Entonces, y yo soy contrata, más encima soy contrata, que es algo pernicioso que no ha mantenido. Yo llevo 15 años trabajando y llevo 15 años contrata. Yo, por ejemplo, por eso soy tan pobre, porque no puedo comprar nada, porque no me dan crédito, no me dan nada. Yo voy a un banco y no me dan nada. Fuerza, boletariado. Usted termina, prácticamente soy un boletero. Pero sacamos la ley de la titularidad, pues. Claro que yo siempre, desde que salí, fui directivo, 20, fui jefe UTP, fui de todo un poco, jefe de hogar, de todo un poco, estuve en todos lados, porque yo soy profe de historia, nunca tuve pega, así que tenía horas por aquí, horas por allá, mendigando, llegué a cantera, llegué a todos lados. Qué trágico, mijo. Entonces, súper triste, y como yo, hay mucha gente, muchos directivos que son contrata, somos miles, entonces, qué pena que tener que estar viviendo con esta angustia constantemente. Yo a mi familia les digo, yo termino mi contrato en 2 años más, no sé si voy a seguir. Entonces ya toda mi familia vive con un estrés constante. Mi señora a veces tiene empleo de repente, entonces es muy complejo vivir así. Afortunadamente mis colegas son todos titulares, y por eso yo a mis colegas los defiendo, y siempre digo que los profesores son lo más importante. Si uno confía en los profesores como directivo, ese es el gran problema. Y con Mike lo vivimos en los colegios, cuando los directores no cifran su confianza en los profesores, cuando no creen en ellos, y por sobre todo cuando no los protegen, es cuando los colegios fracasan y se fracturan. Si algo vamos a aprender del Liceo San Nicolás, es que justamente el director y el equipo directivo está al servicio de los profesores, y no los profesores al servicio del equipo directivo. Así como también nosotros como directores, ¿por qué está al servicio del sostenedor? El sostenedor tiene que estar al servicio nuestro como directores. Y así, y la política pública está al servicio de los colegios. Y entonces, no, tiene que ser al revés el sistema, y tiene que ser colaborativo. Porque si seguimos con la verticalidad, esto ya parece una monarquía. Algunos dicen que dictadura, yo digo que esto es una monarquía. Estamos como en el absolutismo del siglo XVIII, ¿cierto? Siglo XVII. Para mí seguimos en esa dinámica. Parece que la colonia, la independencia, seguimos igual en la colonia, como que no hubo mucho cambio, como decía Gabriel Salazar. Así que en el fondo eso, la colaboración, romper este esquema de que estamos al servicio de algún jefe, porque no puede ser así. Los jefes tenemos que estar al servicio de nuestras personas que trabajamos con ellos. Y eso. Así es. Senadora, usted desde el cargo público, desde quien de alguna otra forma toma todas estas necesidades del pueblo, por decirlo así, el pueblo que trabaja desde el punto de vista educativo, que yo sé que es re complicado. Usted de alguna otra forma nos ha tratado de demostrar que ha sido muy difícil con los quórums. Me imagino ya cuán difícil fue cuando usted ideó de los asistentes de la educación, el estatuto. El estatuto de los asistentes de la educación. Sí. ¿Cuánto peleamos por eso? Aquí la gente se lo agradece, dice gracias a la senadora, porque de alguna otra forma sabemos que usted tiró esa carreta muy difícil. Pero ¿qué nos puede decir usted desde el punto de vista de colega, de ser profesora? Ya usted ha sido una de las únicas ministras de educación que ha sido profesora, porque como dicen en la película Jurassic Park, ¿se acuerdan de esa parte que dice, hemos sido liderados por ingenieros, caímos en manos de ingenieros? Parece que hoy eso igual se cumple. La educación cayó en manos de abogados. Ingenieros y abogados. Entonces, usted como profesora, ¿qué mensaje pudiese entregar a las comunidades educativas? Como para subir la autoestima, porque ya... Yo, Michael, quiero responder a la consulta que tú decías, cómo hacemos el eslogan, como decía Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar, o lo que vemos más reciente, gobernar es endeudar, diría el presidente Piñera. Yo creo que un eslogan es más colaboración,
más corazón, más colaboración es una mejor educación, a propósito de lo que dice Gonzalo. ¿Qué es lo que dejamos fuera de la sala? Yo más bien diría que es lo que colocamos dentro de la sala, porque durante muchos años hemos crecido con esta supremacía en que lo cognitivo es más importante que lo afectivo, en donde los sentimientos quedan relegados y donde comienza a generarse en que la inteligencia es más importante que los sentimientos, y los sentimientos son creencias, son valores, y después de esta crisis lo que uno tiene que generar es un esfuerzo más humanizador del sistema educativo, en donde tenemos que ser capaces de colocar la atención en el desarrollo de la persona humana, en donde la dimensión emocional o sentimental tiene que ocupar un lugar importante, es lo que tenemos que colocar dentro de la sala de clase, y es lo que nos va a permitir también ir generando un modelo educativo puesto al servicio de una construcción de una sociedad distinta, en donde el corazón representado con los sentimientos, con este conjunto de creencias, de respeto, de valores, tiene que ser un elemento central en nuestro sistema educativo, y en donde la colaboración sea el motor que anime este proceso. Nosotros estamos convencidos de que lo que ocurre en la escuela es la expresión más genuina de lo que pasa en una sociedad. Y por eso que para nosotros era importante sacar adelante la eliminación de discriminaciones que se daban al interior de una escuela, en donde habían algunos en que se les nombraba con una negación. Algunos se olvidan, pero antes a los asistentes de la educación se les decían no docentes. Para docentes, No para docentes. docentes. Los negábamos para identificarlo. Y uno dice, ¿por qué? A mí personalmente no me hubiese gustado tener un estatuto propio para los asistentes de la educación. Yo pensaba en que era necesario tener un solo estatuto para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, y cuando se planteó hubo un rechazo muy contundente, que uno ahí se da cuenta en lo enraizado que está esta cultura de la discriminación, de la segregación, y que tenemos que luchar tanto para erradicarla definitivamente de las relaciones en que se funda nuestra convivencia humana. Y el estatuto de los asistentes de la educación no es otra cosa que relevar el rol de aquellos que tienen tareas muy diversas, pero que es necesario redignificar en el proceso educativo. Así como cada vez que un profesor, una profesora, una mamá, un papá, una abuela le transmite al niño altas expectativas de lo que él puede hacer, ese niño se va con esa esperanza. Y por eso que es la diferencia cuando tal vez los ingenieros u otros profesionales se acercan al mundo de la educación y no vienen de esa área, siempre dicen, bueno, es que la formación de los recursos humanos es muy importante. No, si cada vez que una mamá despide a su hijo y le da un buen beso, no dice, ahí va mi recurso humano, ahí va mi hijo, mi hija, uno se recuerda lo que le costó, el crecimiento, muchas veces mujeres solas, niños o niñas con distintos trastornos de aprendizaje, con una discapacidad. Muchas de esas son mujeres que están solas a cargo de esos niños y niñas, y por lo tanto lo que uno espera como madre es que la escuela también sea capaz de desarrollar al máximo las capacidades, los talentos, hacer florecer esas capacidades y esos talentos de cada uno de los niños y niñas, y por lo tanto uno no tiene más que agradecer y valorar la tarea que hacen miles de profesores y asistentes de la educación, y que muchas veces era tan invisible, y que hoy en esta crisis yo creo que no hay familia que no valore el enorme trabajo que realizan día a día todos los trabajadores de la educación, asistentes de la educación, profesores, profesoras, y lo que nosotros creemos es que es bueno un espacio de silencio. Nosotros fuimos críticas de la decisión que tomó el Ministerio de Educación de en abril adelantar las vacaciones de invierno. Primero, porque los mensajes construyen realidad, y los mensajes son muy significativos. Cuando teníamos una parte importante del gobierno y todo el colegio médico señalando que este no era un tiempo de vacaciones, que era el tiempo de resguardarse, el ministerio adelantaba las vacaciones. Hoy día tenemos comunidades que están absolutamente agotadas, y los niños también, y las familias también. Y por lo tanto un periodo de una semana de silencio, de no tener que conectarse, de no tener que vivir esta situación de todos los días, de este agobio, es bueno, es sano,
y por lo tanto nosotros queremos también hacer un llamado a cuidar la salud mental de nuestros niños, de la familia, de los trabajadores de la educación, porque la única manera en que nosotros podamos tener más colaboración, más corazón y una mejor educación es que entendamos que la esencia de todo este proceso es la persona, y para eso tenemos que entregar lo mejor de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Los invitamos también para que seamos educación sin límite, a pensar, a soñar y a poner en el centro a nuestros estudiantes en este proceso. Muchas gracias, senadora. Muchas Nos gracias. pasamos 30 minutos de nuestro programa, de verdad que les pedimos Nimiedades, muchas nimiedades. disculpas, porque, pero es que el tema de educación a nosotros nos motiva tanto, nos incentiva tanto, que pucha, podríamos estar todo el día hablando de educación, reflexionando acerca de ello. Así que, de verdad que les agradecemos. Podríamos hablar mucho rato. Yo estaba encantada de contarle una historia a los argentinos, pero para otro capítulo. Pero cuéntela nomás, cuéntela. No, es muy larga. Ya estamos en esto, senadora. No, no, pero tiene que ver con los orígenes del sistema educativo. Mira, sí, cuando aquí en Chile se establecieron dos corrientes distintas, dos visiones de la educación. Sarmiento, por un lado, y Andrés Bello. ¿Y qué es lo que decía Sarmiento, argentino? Que estaban aquí en Chile, los albores de la República. Aquí Mauricio Toro lo puede confirmar o desmentir. Pero Sarmiento decía que había que educar a todos, tener una gran base cultural. ¿Y qué es lo que dijo Bello? Bello dijo, no, hay que educar a la élite. Y la élite se ocupará de ir enseñándole al resto. No tengo que decirles cómo terminó esa historia, quién ganó. El chorreo. Ganó Bello. Y Sarmiento volvió a la Argentina. Y en la Argentina realizó su proyecto educativo. Y por lo tanto, eso tiene que ver, cuando uno conversa con ellos, tiene que ver con una formación, con un nivel educativo distinto. Entonces, claro, no es casual que frente a eso, con una formación distinta, con valores distintos, con creencias distintas, con motivaciones diferentes. Por eso cuando Gonzalo da una idea más simple, a los argentinos la encuentran grandiosa, y una idea más elaborada aquí, todos dicen, pero mira, ¿por qué? Por la competencia, ¿no? ¿Por qué le voy a decir que es buena si yo puedo competir? Entonces, eso es una transformación cultural. Y esa transformación cultural lo tenemos que hacer en base a la educación. Y nosotros tenemos, lamentablemente, siglos en donde se ha impuesto una forma en donde es la élite la que tiene que determinar, y nosotros creemos en que no, en que tenemos que ser capaces de formar, porque los talentos y las capacidades se distribuyen muy democráticamente. Lo que no se distribuye democráticamente son las oportunidades, y eso es lo que nosotros tenemos que transformar. Así es, muchas gracias, senadora. La verdad es que, como decía, les agradecemos inmensamente el que hayan estado con nosotros en nuestro programa Repensando la Educación. Gonzalo. Sí, quiero hacerle lectura de una pregunta a Mauricio directamente, y es bien breve. ¿Tú compartirías el material que desarrollaron para la escuela con otras escuelas? De hecho, hemos recibido más de 60, 70 escuelas en mi colegio desde el año pasado, así que, y todo el material, yo hice una jornada para CPP, no sé por qué me invitan, ¿saben cómo soy? Igual es que no pero siguen cayendo por la misma piedra, pero bueno, ahí están mis charlas, aquí en el Facebook, en el mismo Facebook están mis charlas, yo di 2 charlas para CPP, hice una charla en la Universidad de Chile también para el líder educativo, que me invitó la señora, la gran profesora, la gran maestra Montesinos. Así que una gran maestra, también el profesor Maruride, que es un gran maestro también, que tuve en Magíster, y me invitaron a esa, Carmen Montesinos, la profesora Carmen. Así que están ahí las charlas, están todo mi Facebook. Yo dejé mi Facebook público porque se me pidió hacer una charla masiva. Así que pueden investigar, están mis artículos, mis publicaciones, mis charlas. Claro, son bastante críticas contra el ministerio. Una de las que yo no pude censurar fue que les dije que invertimos cerca de 18% de armamento y invertimos el 6% en PIB de educación. Entonces, y no tenemos guerra hace casi 200 años, entonces ya basta con invertir en armas. Yo creo que ya ha llegado el momento de cambiar la mirada, y ahí me censuraron, así que me llamaban por teléfono y me dijeron, oye, por favor no digas cosas porque hacemos un esfuerzo, pero hay que decir las cosas, hay que decir la verdad. Yo voy siempre con la verdad por delante, y si todo el mundo no me interesa, así que todo está en el Facebook, aquí ustedes pueden buscar aquí mismo, están mis charlas, todo, así que las planificaciones, la guía de mis colegas.
hay un tema también importante de que Mauricio habla ahí acerca de las capacitaciones. Nosotros fuimos a Puerto Varas con Mauricio a una capacitación, aprendimos muy poco, pero lo pasamos muy bien, ¿o no? Bueno, después cuentan. Bienestar emocional. Lo pasamos muy Claro. bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas Sí, fue gracias un por placer. la experiencia, por lo Levi. planteado, por la entrega del conocimiento. A Mauricio también, amigo, muchas gracias desde Chihuayante por darte el tiempo de compartir. ¿Qué pasó con tus alumnos? Parece que se sumaron todos, así que a todos les tienes que dar 5 décimas. A los mechones de currículum, porque soy profe de currículum igual en el CEDUC, así que ahí son las 5 décimas como les prometí. Y a los de Crato su comentario no hay décimas, así que esto compra. Ay, Dios mío. A lo que hemos llegado. A nuestra senadora por haber compartido estos minutitos con nosotros. Sabemos que... No, gracias a Levi y a Mauricio por subir el rating aquí del Facebook Live. Muchas gracias. Los tiempos a la senadora. Vamos a seguir, Michael, peleando por postnatal. Así que ahí no vamos a bajar la guardia. Estamos peleando por el postnatal. Muchas gracias. Que estén muy bien, ¿ah? Que estos tiempos tan asiagos no sean tan difíciles para ustedes a nivel familiar y personal, que en verdad eso es lo más importante desde lo humano. Así que muchas gracias y sigan a todos el programa Comunidad Sin Límites. El jueves estaremos hablando de Constitución, porque en las preguntas se tocó harto el tema de la Constitución. Estaremos con Fernando Atria, también hablando de educación, Constitución y todo. Así que... Muy bien, Levi, en su intervención. Muy bien. Chao, chao, que esté muy bien. Gracias.